En las páginas de las Escrituras, el amor de Dios emerge como una fuerza inquebrantable, cuya magnitud trasciende nuestra comprensión. Desde la creación hasta la redención, el carácter de Dios se revela no solo como un acto de voluntad, sino como una actividad que se extiende hacia la humanidad sin reservas. Esta lección ahonda este concepto a través del libro de Oseas, las parábolas de Jesús. Invita al pueblo a poder tener una relación y acompañarlo al Señor, viendo su naturaleza y recordando que su compasión no tiene límites. Bienvenidos a Axiomas, donde la fe se encuentra con la verdad. La lección lleva por título Dios ama de pura gracia. Hoy exploraremos la profundidad del amor divino, ese amor incalculable, voluntario, ese amor que fundamenta nuestro ser y también las Escrituras. El texto que tenemos ahora se encuentra en Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. Como en todos nuestros encuentros tenemos invitados especiales. Se encuentran aquí el pastor Iván Mamani, el pastor Wilfredo Maita. Estamos muy contentos de poderlos tener aquí. Es realmente un placer poder estar con ustedes también, mis queridos amigos. Vamos a pedir, por favor, allí a Iván que pueda dar un saludo a nuestra audiencia. Un saludo cordial a cada uno de nuestros queridos hermanos y que Dios pueda bendecir a cada uno de los que nos acompañan en este estudio. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. De igual manera pedimos que pueda dar un saludo a nuestra audiencia y también nos guíe en oración Wilfredo. Así es, una alegría estar una vez más en este programa. Pedimos ahí a todos nuestros amigos que podamos concentrarnos en el estudio de la palabra. Y vamos en este momento a acercarnos a nuestro Creador a través de una oración. Oremos. Querido Padre, gracias por esta oportunidad. Estamos estudiando tu palabra. Pedimos que puedas darnos sabiduría, inteligencia, puedas iluminar nuestra mente y en nuestros corazones. Una bendición sobre cada oyente, sobre cada amigo que nos está viendo en diferentes lugares. Y pedimos en este momento tu dirección. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es, muchísimas gracias realmente por la presencia. Y pues amigos, amigas, vamos a iniciar el estudio ahora y vamos a lanzar algunas cuestiones que queremos que ustedes también reflexionen en ellas, pero tenemos aquí a nuestros invitados para poder responder. En primer lugar, Wilfredo, sobre esta misericordia soberana que Dios tiene. Si nosotros vamos allí al contexto de Éxodo, capítulo 33, ¿qué nos revela este pasaje sobre el carácter y la naturaleza de compasión inagotable que tiene Dios para con nosotros? Es interesante hablar sobre el amor divino, ¿no es así, Jorge? Porque en la Biblia nosotros encontramos que Jesús no solamente nos pregunta si le amamos, Él afirma que Él nos ama a todos por igual. Y en el capítulo 32, capítulo 33, nosotros encontramos la evidencia de la misericordia y el amor de Dios. Si nosotros ahí repasamos un poquito el contexto del pueblo de Israel, recordemos que ellos fueron liberados de la esclavitud. Una vez que ellos fueron liberados, el pueblo se rebeló contra Dios al adorar un becerro de oro. Ahí es donde Moisés rompe las 2 tablas de la ley como muestra de enojo e ira. ¿Y dónde se encuentra la misericordia y el amor y la gracia de Dios? La palabra del Señor nos dice en el versículo 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tiene misericordia, y seré clemente para con el que es clemente. Queridos amigos, el pueblo de Israel había perdido ya el privilegio y también las bendiciones del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Pero a pesar de eso, Dios mantuvo una relación con su pueblo. Y ahí nosotros vemos que Dios nos ama incondicionalmente. Y es interesante, ¿no? Porque
Prácticamente hay muchas interpretaciones con respecto al libro de Éxodo capítulo 33, versículo 19, donde algunos afirman que Dios tal vez ama y escoge de manera caprichosa y hasta a veces injusta para amar a una persona. Incluso se habla hasta de una predestinación de algunas personas que tal vez ya antes de su nacimiento ya fueron predestinadas directamente a la perdición. Pero recordemos que el texto bíblico no nos habla de ese tema, más al contrario, fundamenta que Dios tiene el derecho y la autoridad de otorgar su gracia según su voluntad, incluso a aquellos que tal vez parecen menos inmerecedores. No es porque Dios lo ha determinado, sino que Él realmente quiere hacerlo, ¿no? Es interesante lo que menciona allí, pastor. Me parece muy importante porque el texto realmente podría tener esa interpretación más determinista, ¿no? Del destino, el doble destino de las personas. Exactamente, pero lo hermoso de todo esto es, queridos amigos, que Dios actúa con amor y compasión y que a veces, muchas veces, nosotros no merecemos ese amor y esa compasión, pero Dios lo otorga sin importar nuestra condición y nuestra situación. Escuchaba un comentario y decía que la palabra mundo a veces no tiene una connotación negativa, pero en la Biblia, ¿verdad? El mundo es todo lo negativo. Pero ¿qué ama Dios? A todo lo negativo. Ama al mundo. ¿Por qué? Porque Él lo quiere. Porque Él es Dios. Y Dios ama, a pesar de que seamos pecadores. Realmente muy importante tener en cuenta esto nuestros queridos amigos, amigas. Y ahora pues vamos a pedir a Iván que también nos pueda ilustrar en cuanto al amor incondicional que se encuentra en el texto de memoria, ¿verdad? Allí en Oseas capítulo 14, 1 al 4. ¿Qué significa esto del amor? La historia de Oseas. ¿Cómo nos ayuda esto a entender un poco mejor el amor de Dios? El Señor le pidió al profeta Oseas lo siguiente. En Oseas 1:2 dice: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, interesante, ¿no? Y extraordinario este pedido de Dios a un profeta, ¿no? Que se case con una mujer fornicaria, una mujer prostituta, tratando de mostrar de esa manera la condición en que él también amaba a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Y de esta manera Dios se presenta como un esposo fiel frente a una esposa infiel. Y también de esa manera Dios quiere mostrar que su amor no está supeditado, no depende de un amor recíproco, ya que el profeta, ¿no es cierto?, amaba a esta mujer, ya porque de esa manera, ¿no es cierto?, Dios le había indicado, y él realmente amaba, ¿no?, sinceramente, a pesar, ¿no es cierto?, de que su esposa no le era fiel. Ya esto, ¿no es cierto?, nos indica a nosotros, ¿verdad?, ese amor tan grande, tan inmensurable de Dios. El pasaje central de esta semana, ¿no?, Oseas 14:4 dice: Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esa frase, ¿no?, los amaré de pura gracia, nos indica que el amor de Dios, ¿no es cierto?, es algo que nosotros no merecemos, no depende de mérito humano, ¿no?, sino simplemente depende de la gracia de Dios, del amor de Dios, un amor que está dispuesto a perdonarnos y también a restaurarnos, ¿no? Eso es lo que nos muestra, ¿no?, el amor incondicional de Dios en el libro de Oseas. Seguramente usted ahí en su experiencia ha preguntado a muchos jóvenes, señoritas, ¿y por qué tú amas a ese muchacho? ¿Y por qué tú amas a esa chica, no? Y muchas veces es natural decir: es que me gusta su personalidad, es que me gusta su puntualidad, es que es una persona que me va a ayudar a crecer, ¿no? Y generalmente encontramos atributos que van a hacer una contribución para nosotros, pero ¿y Dios a quién ama? A un pueblo descarriado, ¿no? Es eso lo extraordinario. Es extraordinario. ¿no? Es lo extraordinario que en la historia de Oseas nos muestra, ¿no es cierto?, a un Dios que ama de una manera más allá de las expectativas, ¿no? Supera nuestras expectativas. Supera ¿no? las expectativas y no necesita tener reciprocidad, ¿verdad? Dios, en su infinito amor, ama de pura gracia. Amén. Y esto es realmente muy
bueno para nosotros, queridos amigos y amigas, conocerlo, poder tener en cuenta. Nosotros queremos hacerte la pregunta. Tú, con ese amor, alguna vez tal vez has fallado a Dios, pero ¿cómo respondió Él? Bajo las circunstancias que te rodean, ¿te sientes menos merecedor de la gracia de Dios? ¿Cómo te ayudaron estos textos para poder entender un poco mejor el amor que te tiene Dios a ti? Queridos amigos y amigas, vamos a retornar en breve, pero queremos nosotros invitarte a que puedas estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque te has preguntado que la Biblia realmente cambia vidas. Ella quiere enseñarte a poder transformar también la tuya. Así que escríbenos y contáctanos por medio de este QR para que puedas estudiar más de la Biblia. Nos encontramos en breve. En esta sección examinaremos cómo el amor de Dios se extiende a través de su voluntad soberana, como el acto de amar a la humanidad revela a un Dios radicalmente distinto, con concepciones de poder y control que nosotros debemos comprender. Así que la temática que ahora vamos a tener en cuenta tiene que ver con la gracia divina y la libertad de Dios, ¿no? La libertad de ese amor divino que se revela porque no necesita de nadie y Él demuestra su compasión, demuestra su amor hacia los seres humanos. Igual tenemos aquí a nuestros invitados, por favor, Iván. Ilústranos en cuanto a la voluntad que tiene Dios, la libertad de Dios. ¿Qué significa esto de que Dios ama voluntariamente, libremente y no necesita recibir nada a cambio? Ya veíamos algo antes, ¿verdad? Adelante, Iván. Así es, Jorge. En la Biblia encontramos, ¿no es cierto?, claramente este mensaje. Por ejemplo, tenemos en San Juan 17:24, donde Jesús dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces este pasaje nos indica a nosotros claramente de que la existencia de Dios, el hecho de ser Dios mismo, no depende del ser humano, no depende de que Él necesite amarnos o necesite que nosotros lo amemos, ¿no?, para que Él exista o sea Dios, ya, sino más bien, ¿verdad?, de que Él, su existencia es realmente autónoma, ¿no?, soberana, ¿no? El texto, ¿no es cierto?, aquí dice que ya la deidad, ¿no?, ya expresaba amor antes de la creación del mundo, antes de la creación del ser humano, ¿ya? Otro aspecto importante es resaltar en ese sentido que en realidad no es Dios el que necesita, sino nosotros somos los que necesitamos ser amados por Dios y amar a Dios para que podamos ser también transformados, ¿no?, a su imagen y semejanza. El hecho de que Dios no necesite ser amado para existir, que es una concepción que hay en muchas otras culturas y filosofías, le permite tener una auténtica libertad de amar. Interesante ponernos a pensar en eso. Y ahora, Wilfredo, nosotros también allí nos preguntamos junto con nuestros amigos, ¿cómo es que la libertad de este amor también se extiende hasta el ser humano? ¿Cómo el ser humano puede también manifestar esa libertad de amar a Dios? Adelante, Wilfredo. Es interesante que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22 en adelante, se habla de la parábola de la fiesta de las bodas. En este capítulo nosotros encontramos tres principios muy importantes, ¿no? En primer lugar, la invitación, una invitación para una fiesta de bodas. Y esto nos da a entender, querido Jorge, que nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios, es una constante invitación. No es una obligación, tampoco es una imposición. ¿Por qué? Porque si una persona es obligada, ese amor prácticamente no es real. Si una persona es obligada, el amor no es sincero.
Y el segundo principio que nosotros encontramos en esta parábola tiene que ver con el libre albedrío. Nosotros, queridos amigos, tenemos una bendición, y la bendición es esa capacidad de elegir, decidir y de escoger. Y es interesante que la parábola nos muestra que Dios respeta también nuestra libertad, ya sea de aceptar o de rechazar, ¿no? Es interesante que Dios mismo acepta nuestras decisiones, solo que al final la decisión que nosotros vamos a tomar tiene que ser la mejor en nuestras vidas. Es por esa razón que al final esta parábola también nos enseña que la invitación es para todos. ¿Se acuerdan que la invitación del rey es a puertas abiertas? Todos pueden tomar la decisión. Por esa razón nosotros creemos y entendemos que la salvación, la invitación es para todos. Y como dice en el versículo 14, ¿no? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pocos aceptan la invitación. Pero yo puedo concluir esta parábola mencionando lo siguiente: no basta aceptar la invitación, también hay que estar preparados. Y recordemos que la vestimenta adecuada para esta fiesta es lo ideal. Entonces implica que nosotros también tenemos que estar preparados. La preparación. Muchos son realmente los llamados, pocos los decididos por Dios. Es así, Dios hace un llamado a todas las personas, pero nos deja a nosotros libres de poder decidir. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que ustedes nos están acompañando, que están con nosotros, realmente es importante ponernos a reflexionar en esto, porque ahora podemos decir cuán agradecidos nosotros estamos con Dios porque nos ha dado esa libertad a nosotros. Ya volveremos en breve y yo te quiero decir que miles han encontrado paz y propósito en la Biblia. Ahora es tu turno. Escríbenos y comienza a viajar espiritualmente con nuestro apoyo. Escríbenos a este QR que aparece en pantalla. Después de esta breve pausa, volveremos con más. A lo largo de este programa hemos explorado cómo el amor de Dios va más allá de la comprensión humana, destacándose como un acto divino, un acto libre y soberano. Además, este amor invita a que no forcemos esa relación, sino que sea una respuesta voluntaria a aceptar a ese ser transformador que tanto nos ama. Ahora, aprovechando igual la presencia de nuestros invitados, Wilfredo, sobre el testimonio personal que tiene el amor divino, cómo debería impactar nuestra vida y cómo deberíamos nosotros entender a qué es el amor y los méritos en relación a ese vínculo que tenemos con Dios. Es interesante que cuando nosotros hablamos sobre el amor divino tiene características muy interesantes, ¿no? Es incondicional, es de gracia, es sacrificial, es eterno y transformador. Y es interesante que el amor de Dios no depende de algún mérito humano, dice la palabra del Señor. Y esto nos da a entender que Dios no nos ama más por ser buenos, tampoco nos ama menos por ser malos. Su amor es igual para todos, para el bueno, para el malo. Y esto, querido Jorge, nos salva de una religión por obras, una religión que solamente va por hacer algo. Y por lo tanto, hoy nosotros debemos ser agradecidos porque Dios nos ama a pesar de las cosas que hacemos. Esto está en mucho conflicto con lo que hoy en día se hace en el mundo, ¿no? El mundo generalmente ofrece siempre una recompensa por todo lo que haces. Si no lo haces bien, tienes también un castigo. La gracia inmerecida es algo que no existe en el mundo actualmente. Exactamente. ¿Pero cuánto nos hace ver esto? Es eso lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros, ¿no? Yo siempre comparo esto con una madre que tiene 2 hijos, un hijo bueno, un hijo desobediente. El hijo bueno recibe abrazos de mamá, recibe regalos, recompensas. Pero un día el hijo malo rompe un vaso de cristal muy costoso. El resultado sería un castigo, pero la madre decide abrazar, decide darle un beso y decirle que todo está bien. Entonces, esto lo hace ella con una motivación de gracia y de amor. El muchacho no lo merecía, pero la madre le ofrece. Y eso nos da a entender que Dios actúa de la misma manera,
que Él no necesita de nosotros para que podamos recibir ese amor. Y lo más interesante es que Dios tiene la libertad y el deseo de misericordia con las personas, a pesar de las cosas malas que nosotros hacemos. Qué buena noticia para nosotros realmente tener a un Dios que nos ama de esa manera. Iván, también para aplicar esto a nuestra vida y para que nuestros amigos también tengan en cuenta, ¿qué significa esto del amor incondicional, ¿no? En esas interacciones con las demás personas, ahora en el ámbito del amor también al prójimo? Estamos llamados nosotros a seguir el ejemplo de Dios, la mayor revelación del carácter del amor de Dios, Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos un pasaje que sobresale con respecto a esto, Mateo 23:37, que dice: Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y ahí encontramos realmente revelado en una expresión muy grande, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Jesús ya ofreciendo, llevando a un pueblo que no lo merecía, ¿no? Que incluso después lo iban a rechazar, lo iban a crucificar. Ya, entonces nosotros estamos llamados a seguir ese ejemplo, ¿no? De ser misericordiosos, incluso con aquellos que no lo merecen. Ya, de esa manera nosotros podemos vivir el Evangelio en su máxima expresión, siendo, ¿no es cierto?, un testimonio vivo, ¿no? De que ese amor, ¿verdad?, ha hecho una obra transformadora en nuestra vida, ya fruto del Espíritu Santo. Ojalá que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podamos seguir el ejemplo de Jesús. Amén. ¿Cuántas veces hemos tenido a un vecino que no podíamos soportar, algún familiar, algún hermano, alguna persona que tal vez no merecía ese amor, pero cuán lindo es el ejemplo? Así es. Incluso, Jorge, sí, puede suceder dentro de la iglesia, a veces entre hermanos, ¿no?, de iglesia, entre líderes de iglesia, ¿no? Podemos pensar, no, esta persona no merece o esta persona sí merece, pero ¿quién realmente, ¿no es cierto?, determina eso? Es Dios. Y nosotros, obviamente, sin caer en un extremo de permisividad, pero sí, ¿no es cierto?, pidiendo a Dios que nos dé esa capacidad de equilibrio, ¿no?, entre justicia y amor, como el Señor nos da el ejemplo. Amén. Así es, realmente una lección muy importante, hemos aprendido cosas muy buenas, estamos muy agradecidos, Iván, Wilfredo, muchas gracias, y también agradecidos con nuestra audiencia, queridos amigos y amigas, estamos muy contentos de haber compartido con ustedes esta lección, realmente cosas que deben quedar en nuestro corazón. Hemos visto cómo el amor de Dios desborda cualquier expectativa humana, cualquier filosofía humana, y se extiende incluso a los más indignos de ese amor. Este es el amor que tiene el mensaje, la buena noticia para nosotros. Hay un lugar en el banquete celestial para ti y nos invita a que podamos reflexionar en este amor. Muchas gracias por acompañarnos. Exploraremos más del amor divino y nos encontraremos en un siguiente programa. Recuerda que Dios ama de pura gracia.